Cordial saludo, mi nombre es Manuel Alejandro Vega Cacua, soy estudiante en la Universidad Nacional Abierta de Distancias en el CEAT Santa Marta. Estoy desarrollando el curso de propiedades de contaminación del suelo, y les vengo a presentar una recopilación de datos en el estudio de un caso en una contaminación en suelos en la sabana de Bogotá. El problema se describe en algunas propiedades del suelo en la sabana de Bogotá de Colombia, que actualmente se encuentra en uso para cultivos de hortalizas. El manejo de estos cultivos se hace por medio de herbicidas y un riego para aspersión, lo que está causando un riesgo en la zona, dado que se ve reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de metales pesados en sus tejidos vegetales. Estudios realizados por la autoridad ambiental indicaron que los elementos como cadmio, arsénico y plomo sobrepasan significativamente los límites de toxicidad en el suelo, llegando a ser retenidos por la materia orgánica absorbidos por las raíces de las plantas. Esta problemática afecta no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores, que son al que le llega al final el producto. Se están corriendo riesgos sanitarios y tanto por intoxicación como acumulación de metales pesados, así como también la cadena trófica entre otros animales que pueden comer estas plantas. En la siguiente tabla se ve la descripción de las características del suelo de la sabana de Bogotá: altura, temperatura, precipitación, nivel freático, tipo de drenaje, material parental, el uso actual, pH, porcentaje orgánico, granulometría, que es las arenas, los limos y las arcillas. Según el orden taxonómico y clase textural, corresponde a un suelo franco-arenoso y corresponde a un suelo de diagnóstico a los andisoles o andosoles, que son suelos derivados de la ceniza volcánica. Son los más abundantes en la sabana y se caracterizan por la presencia de un horizonte oscuro, rico en humus y sílice amorfo. Tiene una alta capacidad de intercambio catatónico, porosidad, entre otras propiedades físicas, así como son su pH muy fuerte, y dado su baja materia orgánica también se considera un suelo mineral. Formulación de hipótesis de contaminación. Teniendo en cuenta una importante fuente de contaminación de los suelos y cultivos de la zona de Bogotá, los cuales han sido regados tradicional y constantemente con el agua de Río Bogotá y sus afluentes, especialmente en estas zonas donde se están haciendo estos cultivos, se ve reflejada la falta de interés de establecer lineamientos básicos de gestión y manejo ambiental de los cultivos. En esta ciudad que constantemente crece en desarrollo, la cual cada vez aumenta más población y genera un incremento en los cultivos, ha traído consigo unos problemas en el suelo por contaminación de metales pesados, que se incorporan en el sistema de abastecimiento por medio del sistema de abastecimiento de aguas y los residuos sólidos e industriales que son vertidos en estos sin previo tratamiento, así como también el uso constante de herbicidas y pesticidas, ya que algunos elementos sobrepasan significativamente los niveles de toxicidad en el suelo, que afectarían no solo a los productores de la zona, sino también a los consumidores de los productos, causando efectos crónicos en la salud, tales como cáncer, problemas de hígado, riñones o dificultades en la reproducción. Bayer en 1999 dice que los metales tienden a acumularse en la superficie del suelo, quedando accesibles al consumo de las raíces de los cultivos. Como lo indica la composición de sus aguas y alta concentración de metales pesados como cadmio, plomo, mercurio, arsénico, níquel, etc., que a su vez son añadidos diariamente con el riego a los suelos a través de ellos a los cultivos, dado a las condiciones únicas de este suelo en cuanto a porosidad, pH, permeabilidad, alto intercambio catatónico, entre otras propiedades que realzan su carácter de extrusión y acumulación de metales pesados. Tenemos como agentes causales el riego de los cultivos y pastos con el agua del río Bogotá. Otro de los factores de contaminación del suelo es por el abuso de agroquímicos por parte de los agricultores sin tener conocimiento suficiente y necesario para aplicar las cantidades correctas y disposición adecuadas de las bolsas y envases que los deben contener y con el que deben vender el producto, así como la sobreexplotación del suelo y la falta de rotación de cultivos
y la eliminación de cobertura vegetal natural por causa del crecimiento desordenado del perímetro urbano y eliminación de la cobertura vegetal nativa para cultivar. Entonces, en este caso, propongo una propuesta de solución a la contaminación por medio de un medio de fitorremediación conocido como fitoestabilización. La fitorremediación utiliza plantas para limpiar suelos y aguas subterráneas. Este proceso aprovecha la capacidad de las plantas de absorber, acumular y degradar constituyentes presentes en el ambiente y en el suelo y el agua. Todas las plantas extraen los componentes necesarios, incluyendo nutrientes y metales pesados. Algunas plantas se denominan hiperacumuladoras, ya que tienen la capacidad de almacenar grandes cantidades de estos metales que no parecen ser utilizados en su función diaria. En la fitoestabilización de suelos en la sabana de Bogotá se usaron plantas para reducir la migración de contaminantes a través del medio del suelo, para inmovilizarlos a través de su absorción y acumulación en raíces o precipitación en la rizósfera, disminuyendo su biodisponibilidad para otras plantas o microorganismos en suelos donde se usan para la agricultura, donde la gran cantidad de contaminantes imposibilita la extracción de los mismos dados por el uso de estos suelos. La ventaja de este método es que se realiza con un mínimo de disturbio en el suelo. Es un energético solar estéticamente agradable. Puede utilizarse en una amplia gama de contaminantes. La generación de desechos secundarios es mínima. Los contaminantes orgánicos pueden convertirse en CO2 y H2O, en lugar de transferir la toxicidad. Es rentable para sitios grandes contaminados, como sería este caso en la sabana, y 20 veces más económico y menos invasivo que otros métodos. La capa superficial del suelo se deja en una condición utilizable y se puede usar en la agricultura. Algunas desventajas serían la acumulación excesiva en la capa del suelo contaminada, que puede generar migración de contaminantes, pero dado a que se tiene pensado que sea un método combinado con otros métodos de estabilización, no permitir que la acumulación sea excesiva. La remediación requiere generalmente más de un crecimiento por temporada según el clima y la estabilidad de la planta. Entonces, por eso se piensa en diferentes tipos de cultivos que se adapten a las diferentes estaciones en la sabana. Se limita a suelos menos de 1 metro en la superficie, que es como donde actualmente se encuentra el contaminante, en este caso los metales pesados, así como otras desventajas, pero que no son muy importantes al momento de utilizar este método. En conclusiones, las alteraciones que producen las actividades antrópicas son notables debido a las malas prácticas del uso de la agricultura, donde usamos productos contaminantes que acaban enfermando y contaminando el suelo. Usamos como método de solución la alternativa por fitoestabilización, basada en la capacidad de algunas plantas para tolerar, absorber, acumular y degradar compuestos contaminantes. Las concentraciones de los metales pesados detectados en el suelo de Bogotá son tóxicas. En los últimos años se ha visto reducida la productividad de los cultivos y adicionalmente se han encontrado trazas de estos en los tejidos vegetales. En algunas ocasiones llegan hasta los límites máximos permisibles que establece el INCONTEC para este tipo de alimentos. En este tratamiento por fitoestabilización no se observan diferencias en el desarrollo de las plantas, por el contrario se observa con el tiempo el aumento de los metales pesados alrededor de las plantas y en sus raíces, de esta forma reduciendo el consumo para otras plantas que se usan para la agricultura. Es muy importante ir perfeccionando estas tecnologías para evitar que nuestro ecosistema se degrade. Se pueden controlar las condiciones del sistema y las emisiones del medio ambiente utilizando los organismos naturales, preservando el estado natural del medio, así como también es importante el control y monitoreo constante para ver cómo se está llevando el proceso al paso del tiempo. Por último, incluiría un método secundario para retirar los metales pesados de manera segura y así reducir las concentraciones de los mismos, ya sea por actividad microbiana, una microremediación, fitoestabilización, fitotransformación o un método más invasivo pero que no destruye el suelo ni los microorganismos que están disponibles para los cultivos agrícolas en la zona. Esta es la bibliografía consultada, fácilmente se puede tener muy en cuenta. Muchas gracias.